El canal de YouTube de Blue Radio. Una semana muy agitada la que comienza con una agenda cargada de noticias que lamentablemente arranca por el terrorismo de las disidencias de las FARC en Cali, que dejó 7 personas heridas, 3 policías y 4 civiles en el barrio Los Lagos, un barrio popular en el oriente de la capital del Valle del Cauca, con 18 kilos de pentolita escondidos en un contenedor de basuras. Llamaron los terroristas a la policía, hablando de un supuesto ataque en una familia. Aprovechando ese engaño, detonaron la carga explosiva al paso de 2 patrullas, quebrando vidrios, locales comerciales y destruyendo prácticamente un centro de desarrollo infantil para los niños menos favorecidos del oriente de la capital del Valle del Cauca. Es un ataque de las disidencias del Frente Jaime Martínez de las FARC, las mismas disidencias que mantienen secuestrado al pequeño Lian Ortúa, de 11 años de edad, al que se llevaron de su casa hace 15 días en Jamundí. Hay 500 millones de pesos de recompensa que ofrecen las autoridades. Por un lado, el Ministerio de Defensa ofrece 300 millones y la Alcaldía de Cali otros 200 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de los terroristas que anoche de nuevo afectaron la tranquilidad y causaron zozobra y temor entre los habitantes de la capital del Valle. Todos los heridos atendidos a esta hora en hospitales. Entre los civiles lesionados hay 2 niños que a esta hora están recibiendo atención médica. El terrorismo no solamente ocurre en Cali, la violencia también se presenta en otras zonas del país. Anoche 3 personas fueron asesinadas en el municipio de Ocaña, en el Catatumbo. En Tibú hubo un nuevo ataque con drones cargados con explosivos. El viernes y el domingo 2 ataques, 2 menores de edad asesinados y 24 personas heridas. En Cauca, este fin de semana, 4 personas fueron asesinadas en Mercaderes, y en Buenaventura hay 4.000 personas confinadas por los combates entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Un muy complejo panorama de orden público en el que el gobierno evalúa la prórroga de suspensión de operaciones militares en contra de las disidencias del Frente 33 de las FARC. El comisionado de paz Oti Patiño reveló en Blue Radio que esa prórroga del cese del fuego debería ser mientras se evalúan los avances del proceso y el posible traslado de los disidentes a la zona de ubicación temporal. Una situación que es muy llamativa con el Frente 33 porque ha sido responsable de ataques con drones que dejan niños asesinados, y a pesar de eso el gobierno lo sigue defendiendo. El comisionado de paz dice que ellos están cumpliendo y solamente responsabiliza al ELN del terror que viven los habitantes del Catatumbo. Hablando de guerra, hablando de violencia en Colombia, hablando de ese tema sumado a la migración y a América Latina, serían los temas que habrían llevado a la mesa el Papa León XIV y el presidente Petro en la audiencia privada que se habría llevado a cabo esta madrugada en el Vaticano. No hay detalles de la reunión, no se sabe si ya se efectuó, si ya terminó. Solamente la Presidencia de la República entrega fotos de la llegada del presidente Gustavo Petro al Palacio Cardenalicio. No encuentran todavía detalles, no se conocen fotografías de la salida, ni tampoco el Vaticano reporta este encuentro privado. Lo hizo sí con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y luego con un encuentro que hizo a propósito de diferentes credos religiosos. El presidente colombiano estaba listo para entregarle al Papa Francisco una carta que es una invitación formal para que visite nuestro país. Motivo: encuentro privado del presidente Petro con el Papa. Se aplazó la convocatoria a un cabildo popular en Barranquilla, convocatoria luego del hundimiento de la consulta popular. El presidente está en Roma desde el sábado. El presidente Petro este martes llegaría a anunciar los siguientes pasos luego del hundimiento de su consulta, de nuevo atizando la polémica en torno a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de la publicación por parte de la revista Cambio de un chat del ministro del Interior, Armando Benedetti, donde señala que a la gobernadora del Valle hay que cortarle toda ayuda porque ella traicionó supuestamente al gobierno. El presidente Petro apoya esta teoría, luego se retracta en medio de lo que significa una ola de rechazo de diferentes sectores. Hablando del fondo del tema, este lunes comienza la discusión de la reforma laboral resucitada en el Congreso. Habrá hoy una audiencia pública con más de 300 asistentes de la academia, los trabajadores y los gremios. El trámite tiene además un respaldo
Este fin de semana el Consejo Gremial pide una reforma concertada y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, propuso crear un régimen especial para los recargos nocturnos y dominicales, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y los sectores hoteleros, aunque dijo estar de acuerdo desde los empresarios con el recargo nocturno desde las 7 de la noche y el pago del 100% de dominicales y festivos, eso sí, desde el año 2027. Vamos a hablar en segundos de la toma que intentan de nuevo hacer los indígenas en Vera al Parque Nacional en Bogotá, protestas y bloqueos en la avenida Caracas en la carrera séptima, de nuevo intentando llegar hasta ese punto. Ya llegó la policía y la Secretaría de Movilidad intentando contener a los indígenas. La protesta ya afecta a más de 5.000 personas, usuarios de Transmilenio, en esa zona de la capital del país. Y hablando de noticias de Bogotá, conductores, que no se les olvide que hoy comienzan las fotomultas para los carros particulares que usen el carril preferencial en la carrera séptima. Esta primera semana serán sanciones pedagógicas, pero luego el parte será de 600.000 pesos. En segundo les hablaré del anuncio del primer ministro de Israel permitiendo el ingreso de ayudas humanitarias a Gaza en medio de las voces que crecen en el mundo alertando sobre una inminente hambruna en la zona, y les hablaremos del diagnóstico que recibió en las últimas horas el expresidente de Estados Unidos Joe Biden sobre un cáncer de próstata con metástasis en los huesos y las dudas sobre si este diagnóstico es o no reciente. Son las 6:07, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos semana, temperatura en Bogotá 10 grados centígrados, cumple hoy 92 años el padre Diego Jaramillo, el hombre del Minuto de Dios, el hombre que vemos todas las noches antes de las 7 en la televisión colombiana. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Estallaron donde uno pone la basura, esa caseta de la basura, la estallaron toda. Mira cómo se me quebró el vidrio, Una explosión horrible. Un nuevo ataque terrorista fue perpetrado por las disidencias de las FARC en el oriente de Cali cuando fue activado un artefacto explosivo en plena vía pública del barrio Los Lagos. En el hecho, 3 miembros de la policía de Cali resultaron lesionados, quienes actualmente están siendo atendidos en un centro asistencial. En cuanto a las afectaciones materiales, la de mayor gravedad fue la de un centro de desarrollo infantil ubicado cerca al lugar de la explosión. El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Son 7 personas lesionadas, 3 policías y 4 personal de la comunidad, entre ellos 2 menores de edad. Ya hay unas verificaciones de cámaras de circuito cerrado, hay unas personas que ya estamos verificando y también estamos revisando una llamada que minutos antes entró al centro automático de despacho. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Pero esto es un problema que requiere de mayor atención en este punto de las autoridades nacionales. Cuando vemos ataques de este tipo, que es una bomba de 18 kilos de pentonita, esto no es cualquier bobada, la segunda en más o menos 20 días, pues aquí ya hay un problema que se debe atender con contundencia. Según las primeras hipótesis, la responsable de este atentado sería la disidencia Jaime Martínez de las FARC. Para esclarecer lo ocurrido, las autoridades anunciaron una bolsa de recompensas hasta de 500 millones de pesos. Una nueva masacre ocurrió en el municipio de Ocaña, esta vez en el barrio Los Almendros, hasta donde llegaron 4 hombres a bordo de 2 motocicletas para acabar con la vida de Jesús Andrés Manzano, Sneider Durán Castro y Juan Carlos Rodríguez, que se encontraban departiendo a las afueras de una vivienda. Las autoridades adelantan la búsqueda de los responsables de este lamentable suceso que hace que Ocaña aparezca de nuevo en el radar de estos hechos de violencia. Freddy Arengas es el secretario de gobierno de Ocaña. 4 hombres en motocicletas se mitigaban, en 2 motocicletas llegaron hasta ese punto y dispararon en repetidas oportunidades. En menos de 72 horas, Tibú vivió 2 de los más violentos ataques con drones. El más reciente se registró en la vereda de Beltrania, en donde presuntos guerrilleros del ELN dejaron caer sobre una humilde vivienda un explosivo. Allí murió un menor de 17 años y otros 2 jóvenes de 18 y 23 resultaron heridos. El secretario de Gobierno del Departamento del Norte de Santander, Johnny Peñaranda. Nuestros niños no pueden ser víctimas de una guerra que no sabemos ni cuándo empezó ni cuándo va a terminar. Es imposible que ya en estos últimos días hayan 2 niños que hayan perdido la vida por atentados, por artefactos explosivos. A esta hora se reportan problemas de movilidad en el centro de Bogotá por manifestaciones sobre la avenida Caracas y la carrera 10ª por parte de integrantes de la comunidad en Vera que se dirigen hacia el Parque Nacional. El gobierno nacional y el pacto histórico no quieren dejar morir la consulta popular. Están jugando a varias bandas, mientras
que por un lado presentan diversos recursos jurídicos y apelaciones buscando revivir la votación en la plenaria del Senado, desde Shanghái el viernes pasado el presidente Gustavo Petro anunció que presentará una nueva consulta popular. Nos vamos a referir a la salud. No puede haber más acaparamiento en medicinas y el precio de las medicinas no puede ser el de la especulación. La pregunta va dirigida a eso. El anuncio fue recibido con reserva en el legislativo. El senador por Cambio Radical, Carlos Motoa. Un disparate más del presidente de la República. Y si va a insistir en presentar esa consulta, también haremos lo propio ante la autoridad judicial. El senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila. ¿Qué se tendría que hacer? Hacer una reforma laboral en el Congreso lo más amplia posible, manteniendo lo general que viene la reforma Cámara, aunque pueden haber cambios. La Comisión Cuarta del Senado ya tiene listo el cronograma de discusión y comenzarán hoy las audiencias públicas. Angélica Lozano es senadora del Partido Alianza Verde y también es la presidenta de la Comisión Cuarta. Vamos a demostrar que sí es posible escucharse los unos a otros, dialogar, poner sobre la mesa los intereses, las propuestas, las fáciles y las difíciles. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, respondió al presidente Gustavo Petro, quien la señaló de ser una de las responsables del hundimiento de la consulta popular. Dilian Francisca Toro le recordó al presidente que ella ya no vota en el Congreso y que ya no es presidenta del partido de la U. Los preparativos para el cabildo abierto convocado por el presidente Gustavo Petro para este martes desde las 3 de la tarde en Barranquilla ya están en marcha. La secretaria general del Movimiento Colombia Humana, Andrea Vargas. Encontraremos en el primer cabildo y el que hemos denominado queremos que sea el cabildo más grande del país, con más de 30.000 personas asistentes. Se mantiene el tiempo que sea necesario. Digamos, una vez generada la zona de ubicación temporal, serán otros dispositivos donde no sea necesaria el centro de operaciones ofensivas, sino por el contrario, una disposición de acciones defensivas para proteger el territorio y para proteger a la población. Oti Patiño, alto comisionado de paz, confirmó a Blue Radio que el gobierno podría prolongar el cese al fuego con el Frente 33 de las FARC. Ese documento planteaba un plazo de un mes para que comenzara el traslado hacia una zona de ubicación temporal con el Frente 33. El conjunto de hallazgos permiten concluir que el animal fue sometido a un proceso de muerte cruel, caracterizado por sufrimiento físico severo y emocional. Alexander Parra Carrillo, de 50 años, es el primer capturado por orden judicial bajo los nuevos lineamientos de la ley Ángel, que fortalece la lucha contra el maltrato animal en el país. Aunque la fiscal yo la veo que está riéndose y está contenta, porque me van a meter a mi preso, pero que yo ese animal no lo he tocado. La defensa del hombre señaló que por el contrario la alcaldía debería indemnizarlo. Toda una oleada de rechazo y críticas desató un acto de discriminación ocurrido el fin de semana en Cali, cuando el agente de tránsito José Félix Angulo fue encarado por un hombre quien comenzó a gritarle comentarios racistas y otros improperios para evitar una multa por haber dejado su vehículo mal parqueado. Guarda pedazo de basura. No me toques. Dale, tócame. Caso de seguro basura de mierda, y tras de todo, hermano, es un blanco. Israel va a permitir la entrada de ayuda humanitaria limitada a Gaza. Así lo anunció el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien reconoce por primera vez que hay una crisis de hambre en la franja, pero argumenta que tiene que dejar entrar la comida porque los países amigos pueden no tolerar la imagen de los hambrientos. Hay que recordar que al terminar su gira por Medio Oriente, el presidente Trump la semana pasada mencionó que le preocupaba el hambre en Gaza. Hasta ahora, 2 tripulantes del buque Cuauhtémoc fallecieron durante el trágico accidente del día sábado. 277 personas iban a bordo cuando el buque, que es considerado el embajador de México en los mares del mundo, se estrelló contra el puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. 22 personas resultaron heridas, la mitad en estado crítico. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis en los huesos. Mediante un comunicado se informó que el demócrata de 82 años estaba experimentando problemas urinarios y nódulos prostáticos, por lo que decidió consultar al médico. Ahora Biden y su familia evalúan las opciones de tratamiento. El presidente Gustavo Petro sostuvo su primera audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano. El encuentro empezó sobre las 10:30 de la mañana hora en Roma, 3:30 de la madrugada en Colombia. Se sabe que el mandatario le pidió al sumo pontífice su respaldo a los esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia. Además, el presidente entregó al Papa una carta oficial de invitación para que visite
a Colombia. El presidente asistió el domingo a la misa de entronización del nuevo pontífice en la Plaza San Pedro, a la que asistieron otros mandatarios del mundo. Et Filius et Spiritus Sanctus. Se llevó a cabo la Santa Misa de inicio de pontificado de León XIV, con la presencia de más de 200.000 fieles y más de 150 delegaciones internacionales. Un hecho histórico que marca el inicio de una nueva era en la Iglesia Católica. En nuestros tiempos todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra. La selección Colombia femenina sub-17 clasificó al Mundial de Marruecos, que se disputará en octubre de 2025 tras vencer 1-0 a su similar de Chile con gol de Maura Henao al minuto 11. Al final del partido habló el director técnico Carlos Paniagua sobre la victoria de su equipo. Aprovechamos esos primeros minutos y afortunadamente nos llegó el gol, casi nos llega el segundo con Baldovino. El próximo partido de la tricolor será el 21 de mayo, cuando enfrente a Paraguay a partir de las 7:30 de la noche. Estás escuchando Blue Radio.